Bueno, empezamos con la clase de fluidos reales entonces, de hidrodinámica. Primero, ¿recuerdan lo que era un fluido ideal? ¿Estuvieron trabajando con eso? Como un fluido que, digamos, no necesita una diferencia de presiones, que es lo que voy a dibujar ahora, en un caño horizontal, sin cambio de sección, para que fluya. Si en Bernoulli tenías la misma altura, se cancelaba el término de la energía potencial. Si el caño no cambia de sección, también se cancelaba el término de la energía cinética porque tenía la misma velocidad y por lo tanto te queda que la presión de un lado y la presión del otro es la misma. Por más que el fluido avance, es como un cuerpo sin rozamiento, ¿no? Lo que vimos en mecánica. No tiene rozamiento interno en este caso, que es la viscosidad, y el fluido avanza aún sin diferencia de presiones en ese caso. Profe, Sí. cuando dice sin cambio de una sección, ¿se refiere a sin cambio de tamaño, por así De decirlo? superficie, del tamaño del caño, sí, la sección transversal, sí, de tamaño. De tamaño del círculo, ¿no? Del radio del círculo. A ver, lo que acabo de mencionar está en esta imagen, ¿sí? En un caño horizontal de sección constante, o sea, de diámetro constante, circula un caudal para la derecha. En el caso ideal, la presión en A es igual a la presión en B. ¿Sí? No necesitas una diferencia de presión para que esto fluya. El fluido ideal no precisa diferencia de presión para circular en un caño horizontal de sección constante. Eso es lo que ya sabemos. ¿Sí? De viscosidad despreciable, no pierde energía por rozamiento interno ni con las paredes del conducto. O sea, con rozamiento con las paredes o rozamiento consigo mismo, no tiene pérdidas de energía por eso. Es ideal. Recordamos que lo ideal no existe, ¿no? Nos viene bien considerar lo ideal en ciertas situaciones. Ahí está, sigue circulando por inercia. En el caso del real, no, que es el tema de hoy, ¿no? Los fluidos que vamos a estudiar hoy. Para que un fluido real avance en esta misma situación, necesitamos empujarlo. Si no, se traba, se frena. ¿Sí? Ese empujarlo implica una diferencia de presión entre A y B, entre el atrás y el adelante. Donde siempre, si vamos a empujar, la presión desde atrás es mayor que la que está adelante. O sea, la presión va disminuyendo en el sentido del avance del fluido. ¿Sí? Presión en A mayor que presión en B, dice acá. ¿Sí? El fluido real siempre fluye hacia zonas de menor presión. Después voy a poner un ejemplo con eso. Tiene viscosidad, se frena al fluir si no se le mantiene la diferencia de presión. ¿Sí? Bueno, esta es la idea con que nosotros trabajamos la viscosidad, el rozamiento del fluido. Bien. Este es un dibujito que yo puse de puro dibujante, ¿no? Con el fluido ideal sigue de largo en el baldazo del agua y con el fluido real se queda ahí, por decirlo de alguna manera. Ustedes vieron que al tirar agua no se va todo el agua, no sigue derecho. O sea, tiene rozamiento interno y tiene rozamiento con el piso, ¿no? Desde ahí es un fluido real. Si fuera ideal no habría nada de rozamiento y seguiría todo por inercia. Pero bueno, va a haber situaciones donde en los problemas ya habrán visto que se dice, considere el agua en fluido ideal. Bueno, trabajamos con eso. Quizás ustedes no sepan lo que es la ley de Ohm, quienes no estudiaron electricidad en el colegio, pero bueno, ya la vamos a estudiar nosotros. Los que sí la conocen, bueno, es una referencia, ¿no? Decir ley de Ohm. Para nosotros va a ser la relación matemática que vincule la diferencia de presión, el caudal y la resistencia hidrodinámica. Es decir, va a haber una magnitud nueva que vamos a hablar ahora, que es la resistencia hidrodinámica de un fluido, que depende del tipo de fluido, depende de la temperatura también en parte, depende del tamaño del caño, o sea, del conducto, de varias cosas, y como suma de todo se habla de la resistencia, ¿sí? Se pone un número. Diferencia de presiones es delta P, Q es caudal, lo que acabo de decir, ¿no? Resistencia hidrodinámica. La ley de Poiseuille, digamos, la ley de Poiseuille es
cuánto vale el caudal, ¿no? Pero esto es lo que influye en el estudio que hizo Poiseuille. Cómo calcular la resistencia hidrodinámica en función de las dimensiones del tubo y de las propiedades del fluido. ¿Dónde está acá la dimensión del tubo y dónde está acá la propiedad del fluido? La dimensión del tubo sería lo de abajo, ¿no? Sería, claro, el pi Pi por por r a la radio. cuarta, bueno, el radio a la cuarta, el radio del conducto es una de las dimensiones y L es la longitud del conducto. Cuanto más longitud, más resistencia al fluir presenta, y cuanto más radio, menos resistencia presenta. O sea, es como un pasillo para la gente. Si es más ancho, presenta menos resistencia al paso de la gente, y si es más largo, presenta más resistencia. Profe, Sí. ¿eso es un 8? ¿Así porque sí? ¿O? Es un 8, sí. Lo que yo entiendo, lo que yo averigüé es que esta expresión es experimental, digamos, ¿no? Empírica. Es un 8. Es un 8 multiplicando. Y No. pi también es un número, es Sí, sí, irracional sí. y por eso lleva letras, ¿no? Pero sí, sí, sí. 8, esto se lee 8 eta L, eta es la letra griega, ¿sí? 8 eta L sobre pi radio a la cuarta. Así se lee. Ahí están el radio del tubo y la longitud. ¿Sí? Esto, lógicamente, es para conductos de sección circular, no de otra forma, ¿no? Y casualmente sirve para el estudio del flujo sanguíneo y Poiseuille era médico. ¿Está bien? Entonces trabajó con esto. Médico francés, 1790 y pico, o sea, en adelante, ¿no? Hasta vivió unos 70 años más o menos. Una característica que tiene el fluir, o sea, acá dibujé como si fueran varias gotas una al lado de otra, ¿no? Una característica que tiene el fluir cuando hay rozamiento interno, cuando existe la viscosidad, acá está representada con la letra griega eta, ¿sí? Es que, digamos, lo que va a pasar acá. El interior del conducto queda mojado, queda con el líquido pegado o sea, tiene velocidad cero en las paredes. Y a medida que se va yendo para el centro, las gotas empiezan a tener cada vez más velocidad. Como si fuera un río, ¿no? Que en el medio tiene más velocidad que en las orillas. Como que se traba más en las orillas. Es como un arrastre también. Si vos tenés dos láminas planas de material sólido, separadas por un aceite, por ejemplo, que es un material viscoso, una sustancia viscosa, y tirás de la de arriba y la de abajo la tenés que sostener para que no se arrastre, ¿no? Imaginen eso. Pero si tirás de la de arriba, vas a tener toda una sucesión de desplazamientos cada vez mayores, ¿no? La capa de aceite que está pegada por abajo al material, a la placa de arriba, queda adherida, queda mojada. Arrastra un poco la capa de aceite de abajo, arrastra un poco la capa de aceite de abajo, la que está más. La tercera es arrastrada por la segunda, la cuarta es arrastrada por la tercera. Y así se va deslizando y queda un perfil de arrastre, ¿no? De velocidades para cada capa. ¿Me explico? Estoy pensando en capas como si si estas gotas estuvieran limitando superficies concéntricas de fluido, capas que circulan. Perdón, Marcelo. Y puede ser que, aunque haya diferencias de esas diferentes velocidades, igualmente no implica que deje de ser laminar. Es laminar, en ese sentido es laminar. Sigue siendo laminar a pesar de las diferentes velocidades. Exacto. Sí, el que sea laminar quiere decir que las líneas de corriente no se cruzan. Que en todo punto, cuando pasan con la misma velocidad, mejor dicho, que está definida en todo punto la velocidad, ¿no? Si se cruzan, puede ir variando la velocidad en cada punto porque es la suma de las velocidades de cada línea de corriente, de cada gota. Yo pensé que ibas a decir otra cosa, y lo digo yo, lo comento. No hay una única velocidad para este fluido, está claro. En el medio va más rápido que en las puntas, digamos, ¿no? Que en los bordes. Perdón, quizá la pregunta era, ¿para qué existe que tengan una misma velocidad en cualquier posición de la sección?
y siga siendo laminar, ¿esa situación existe? Y tendría que ser un fluido ideal. Claro, claro. En el ideal pasa. En el ideal, lógico. En el ideal, ¿sí? Acá queda un perfil parabólico y de todos modos vamos a trabajar con la velocidad del fluido. O sea, si hay un caudal es porque se puede calcular área por velocidad, digamos, ¿no? Porque por ahí no se mete tanto en las cuentas en fluidos reales en nuestra materia, pero si apareciera es una velocidad promedio, entiéndanla así. Si se les da un dato de qué velocidad tiene el fluido, en este caso de un fluido real, es una velocidad media. ¿Está bien? No es la misma en todos lados. Conceptualmente es distinto y en las cuentas da lo mismo, digamos. Bien. Y después, por otra parte, esto de que el flujo sea laminar depende de algunas magnitudes. Porque cuando el fluido es real, si empieza a tener mucha velocidad, bueno, igual que con el ideal, puede formarse turbulencia y aparecen cosas raras. Ya la resistencia aumenta muchísimo cuando aparece turbulencia, ¿sí? O remolinos. Entonces, hay un número, que es el número de Reynolds, que está comentado en el libro teórico, no va a aparecer para nada en los ejercicios, que es una cuenta que tiene en cuenta la velocidad, el diámetro del conducto, la densidad del fluido, varias magnitudes, que te marca la separación entre el flujo laminar y el flujo turbulento. No sé si escucharon hablar del número de Reynolds. 2000 es la separación, digamos. Si es menor a 2000 el número de Reynolds, es un flujo laminar. Si es mayor a 2000 es turbulento. Y si no, estás ahí en el intercambio. ¿Está? Nosotros no vamos a trabajar con el número de Reynolds, pero en todos los problemas, en todos los casos, va a ser un flujo laminar. ¿Sí? Bien. O sea que vamos a poder usar esta ecuación de Poiseuille. Este cálculo de la resistencia hidrodinámica. Es decir, hasta ahora la única formulita... Bueno, hay dos formulitas hasta ahora, para decirlo en términos prácticos, ¿no? Delta P igual Q por R y la expresión de la resistencia en función de las dimensiones del caño y de la viscosidad. Sepan que la viscosidad, deben saberlo ya a esta altura de la vida, que la viscosidad cambia mucho con la temperatura. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Es decir, el aceite le cuesta fluir, tiene bastante viscosidad, el aceite de cocina, por ejemplo, pero cuando lo pones en la sartén a calentar, parece agua, ¿no? Se calentó, lo mueves un poquito y parece agua. Ya disminuyó mucho su densidad, por ejemplo. Y el agua misma también disminuye mucho su densidad cuando sube la temperatura. Bueno, ¿qué unidades tenemos acá para la resistencia hidrodinámica? Que es lo nuevo, ¿no? Esto es Pascal, esto es metro cúbico por segundo. ¿Qué pasa con la resistencia? Pascal por segundo sobre metro cúbico. Es la unidad de resistencia hidrodinámica en el sistema internacional. Cosa que tiene sentido, porque en esta formulita, en esta multiplicación, el resultado tiene que dar en pascales. Y no está, no está en el caudal. Entonces le tenés que poner un pascal acá arriba, le tenés que simplificar el metro cúbico de arriba del caudal y le tenés que simplificar el segundo de abajo del caudal. Entonces está invertida el segundo del metro cúbico con respecto al caudal y está el pascal para que aparezca en el resultado. La unidad de viscosidad en el sistema internacional es el pascal por segundo, ¿sí? Que aparece acá. Bueno, se puede trabajar las unidades acá y te cierra todo si esto está en metros y esto está en metros a la cuarta. 8 y pi, lógicamente, no tienen unidades. A ver, otras unidades de resistencia hidrodinámica. Unidad de presión por unidad de tiempo sobre unidad de volumen. Presión en milímetros de mercurio, tiempo en segundos, volumen en mililitros. Esta es la unidad de resistencia hidrodinámica que se usa en medicina. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes ya está más o menos en el tema y la conoce. ¿No? Bueno. Hay un ejercicio donde está usada, en la guía, donde está usada esta unidad. ¿Sí? Que te preguntan la resistencia hidrodinámica del sistema circulatorio humano. Y otra unidad de viscosidad, ¿sí? Así como 10 está en Pascal segundo, otra unidad de viscosidad es el poids, se dice poids. A esta también se le dice Poiseuille, que es el nombre completo del médico, ¿no? Que investigó. Y el poids es la primera parte del apellido. Se usa la letra P minúscula.
Y acá ponemos la equivalencia porque, bueno, hay que trabajar con las dos, en los problemitas. ¿Sí? Un pois es la décima parte de un pascal segundo, básicamente. ¿Sí? 1/10. Este es en el sistema CGS. Este es en el sistema internacional. Anótense estas cosas. Igual está en el libro de ejercicios, está, pero bueno, anótenselas para tenerlas a mano. Y ahora vamos a ver, ¿por qué pongo esto acá? 0,01. ¿Se entiende esto que si divido por 100 del lado izquierdo en el primer miembro, divido por 100 del lado derecho? Sí, Marcelo. Perfecto. Bueno, ¿por qué hago esta división? Porque resulta que la viscosidad del agua, tomándola como fluido real a 20 grados, ¿sí? Acá la tenemos. Chachán, agua, 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 agua. Ahí está. ¿Sí? Es 1 por 10 a la menos 3 aproximadamente pascal segundo. ¿Está bien? Y 1 por 10 a la menos 3 pascal segundo, si vuelvo para atrás, es lo que puse acá. ¿Sí? Entonces, el agua tiene una densidad de 10 a la menos 3 pascal segundo, o lo que es lo mismo, 0,01 pois. Y 0,01 es un centi, ¿no? La centésima parte del pois. Entonces van a encontrar en los problemas que dice que la densidad del agua es un CP. CP quiere decir centipois. O si no, si lo tienen que pasar al sistema internacional para hacer esta cuenta, para trabajar acá, en la viscosidad con esto en metros, le ponen 10 a la menos 3 pascal segundo, que es este valor que está ahí. ¿Entendió? Sí, bien. Sí, perfecto. Bien, gracias. Pero esto es más que nada para ver el tema de la temperatura. ¿Viste? Puse el título acá, el valor de la viscosidad cambia con la temperatura. Agua 20 grados. Agua 40 grados. Mirá cómo bajó, casi a la mitad. ¿Sí? 0,656 por 10 a la menos 3, ¿no? El mismo exponente. Esto está en el libro, en la tabla de atrás, en la parte de atrás de la guía de ejercicios. Esta tablita, la recorté de ahí. Si aumenta la temperatura, disminuye la viscosidad de los líquidos. ¿Qué pasa con los gases, que son también fluidos y tienen viscosidad? Si aumenta la temperatura, fíjense lo que pasa con el aire entre 20 y 37 grados. ¿Sí? De 1,81 por 10 a la menos 5, o sea, es mucho menos viscoso el aire que el agua. O sea, los gases son menos viscosos que los líquidos. Se va a un 87. Aumenta la viscosidad de los gases si aumenta la temperatura, que es lo que está escrito acá en estas dos frases. ¿Sí? No va a haber en los problemas juegos de, bueno, subió tanto la temperatura, ¿qué pasó con la viscosidad? No, pero sí va a estar quizás indicado a qué temperatura se trata el ejercicio para ser un poquito rigurosos con los datos, nada más. Bien. Esta es la del agua que vamos a usar más seguido. Ah, lo que les decía antes, ¿sí? 10 a la menos 3 pascal segundo es un centipois. Esta es la viscosidad del agua. Bueno, listo. Una vez que sabemos todo esto, podríamos llegar a resolver esta situación. Este es un caño por el que circula un líquido desde B hacia A o desde A hacia B. No nos dicen. Estos son los piezómetros o medidores de presión, que son los que comenté hace no me acuerdo si la anterior o la anterior, creo que hace una semana. Que son caños, bueno, acá no le borré la unión, pero están unidos, ¿sí? Por dentro. El líquido que circula sube. Si viene desde acá, sube. O si viene, ¿no? o desde acá o desde acá, sube por los caños. El tema es que, así como está, parece que sube a distinta altura. En uno sube a cierta altura y en dos sube más. ¿Está bien? La presión en la base de este tubo es la presión atmosférica, que está acá arriba porque el tubo es abierto, más densidad por gravedad por esta altura 1, que yo llamé acá. O sea, el teorema fundamental porque este líquido está quieto. Y acá lo mismo con la altura 2. La presión atmosférica acá arriba más densidad por gravedad por altura 2. Bien. Esa es la información que tenemos. La pregunta ¿es un líquido ideal que va desde A hacia B? ¿Es un líquido ideal que va de B hacia A? ¿Es un líquido real que va de B hacia A?
puede ser un líquido real que va de A hacia B. O sea, las 4 posibilidades. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere comentar algo? Y siguiendo la lógica de que uno está más remarcado que el otro, supondré que es la tercera. Ay, no me digas así. Pero tenés razón, está más remarcado. Bueno, para el próximo cuatrimestre los pongo todos al mismo tono. Y si no, Si no, vamos a ver ahora. ahora vemos. La presión es más grande en uno, ¿no? Porque está más bajo el nivel de agua, en el dibujo, por lo menos. O sea Sí, que hay- está más bajo. Y entonces, ¿por qué decís que es mayor la presión en uno? En realidad no sería que los dos están o sea, con la presión No, atmosférica, pero al como tienen revés. de viscosidad más a esas alturas. No te pude entender porque no se escuchó bien. ¿Están con la presión atmosférica? ¿Y qué más dijiste? Y que como tienen viscosidad, por el tema del rozamiento y todo, no va a llegar a la misma altura que tiene en el punto 2, digamos. O sea, va a ser a una Bien. altura menor. Pero vos, ¿cómo sabés que tiene viscosidad? Porque hay dos opciones que Porque, dicen que es un líquido ideal. porque supuestamente si fuera un ideal, digamos, tendrían que estar a la misma altura, porque está con la presión atmosférica. O sea, están abiertos los dos. Ah, ¿y qué tiene que ver la altura de los tubitos verticales? Y acá le contesto a Pedro también, a ver si analizamos lo que No, contestó. al revés de lo que dije. Más presión Ah, perfecto. en eso. Ahora sí, está bien, perfecto. Y bueno, sigo con Carla. ¿Cómo se relaciona la altura de los tubitos con el fluir acá abajo? No sé, yo lo veo, o sea, yo lo veo Sería por lo que dijimos antes, profe, ¿no? Tendría que haber menos presión en un lado, por si el fuese lado de que real. al tener Entonces hay menos presión por la altura, me dice Luz. Mayor presión, perdón. ¿Cómo? Perdón, que me distraje leyendo, Carla, de vuelta. no, que yo decía de que al ser viscoso, digamos, Sí. la presión de entrada que va a tener en B sería mayor que en A. Ah, Para la salida va a ser menor la presión. porque es un caño horizontal que no cambia de superficie, como puse en el Claro. dibujo. En estas situaciones la presión en B es igual a la presión en A y la presión abajo de la columna 2 tiene que ser igual a abajo de la columna 1, es decir, en todos lados tiene que haber la misma presión si es ideal. No cambia de sección, por lo tanto no cambia de velocidad, no cambia de altura. O sea, Bernoulli nos queda P1 igual P2 o PA igual PB. Perfecto. ¿Entendí? ¿El resto entendió? Sí. Está marcada la negrita, es correcta, ¿no? Es real y va de B hacia A porque el fluido real circula en el sentido que disminuye la presión. Y estos indicadores de presión nos indican eso también, que abajo de la columna 2 hay más presión que abajo de la columna 1. Y por eso están en equilibrio estas dos columnas. La presión del fluido se equipara con la presión que ejercen en la base estas alturitas. Bien, esto fue un primer ejemplo para ver lo que vimos. Ahora vamos a ver un ejemplo con el uso de la resistencia hidrodinámica. Ahí está, el fluido. Ay, qué lindo esto, me había olvidado. El fluido real avanza para allá, para el lado de las presiones menores. ¿Está bien? Así avanza la frase. Chao. Y bueno, esta es la que está remarcada en negrito. Otro ejercicio. Este es de la guía, el 21 de la guía. Cuando se establece una diferencia de presión de media atmósfera entre los extremos de cierto tubo recto de sección circular, fluye agua. ¿Bien? Coeficiente de viscosidad, un centipois. Entre paréntesis está la aclaración. A razón de 30 litros por minuto. Te dan el caudal. Te dan la diferencia de presión. ¿Cuál sería el caudal si se reemplazara el caño por otro de longitud y diámetro dobles que el anterior sin modificar la diferencia de presión? ¿Sí? Acá está el dibujo. O sea, tenés este y te dicen, le duplico el radio y le duplico la longitud. Doble de largo y doble de radio. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar con el caudal si mantengo la misma diferencia de presión? O sea, empujo con la misma fuerza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con la misma fuerza neta. ¿Va a ser un caudal menor? La pregunta es esa, ¿va a ser menor o va a ser mayor en principio? Yo digo que no va a ser menor. Porque le estoy dando más facilidades al flujo, al líquido para que fluya. Le mantengo la diferencia de presiones, pero le hago un caño más ancho,
Claro, un caño. Ah, más largo le dificulta, más ancho le facilita. Tenemos que analizar eso, ¿no? ¿Se acuerdan que la resistencia hidrodinámica depende inversamente del radio a la cuarta y directamente de la longitud? O sea, más longitud, más resistencia, más radio, menos resistencia. ¿Quién influirá más? ¿La duplicación del radio o la duplicación de la longitud? De la longitud sería, porque habría más resistencia para avanzar. Y En pero realidad, el radio está a la cuarta. el radio está a la cuarta, influye más por eso Mm. en la formulita. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora vamos a trabajar eso. Está escrito, digamos, por eso lo paso. Fíjense, bueno, el hecho de que no se modifique la diferencia de presión a mí me hizo empezar a resolverlo de una manera muy particular, que la voy a repetir en distintos ejercicios. No dijo que no se pueda resolver de otra manera, ¿eh? Yo usé esta que me parece que trae un desarrollo corto, digamos. Yo dije, bueno, si en las dos situaciones tengo la misma diferencia de presión, antes y después, yo voy a igualar las presiones. Presión antes es igual a presión después. Por eso yo destaqué en el texto la última frase. ¿Está bien? Entonces, la diferencia de presión, que es el producto del caudal por la resistencia, va a quedar igualada antes y después de la modificación del caño. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Entonces, el caudal antes era 30 litros por minuto, que es el dato, ¿no? Que circulaba con media atmósfera, que no la usé porque la verdad que quedó sustituido. El delta P antes era media atmósfera, pero quedó como Q por R, ¿no? Bueno, el caudal antes era 30 litros por minuto. La resistencia, 8 eta L sobre pi radio a la cuarta. Los valores que están acá. Igual a el caudal después, que es la pregunta, por 8 eta. En vez de L pongo 2L, porque era el doble que antes, ¿sí? 2L. Y en vez de radio a la cuarta pongo 2 radio y lo elevo a la cuarta porque el radio es el doble del otro. ¿Sí? Y el pi está igual. ¿Hasta ahí vamos? Sí, Lo que profe. hay que tener mucho cuidado con el... Perdón, sí, Juan. Decime. No, que sí, que está todo bien. Listo. Fíjense, tengan cuidado con el cuarta, ¿no? Poner un paréntesis acá. El 2 también se eleva a la cuarta. ¿Sí? Porque es la medida del radio. 2 veces el otro. Por lo tanto, queda acá 16. 2 a la cuarta es 16. R a la cuarta. ¿Bien? Esto que está acá. Lo demás es todo igual. Entonces, simplifico lo que es todo igual. Por eso trabajé así en letras, para simplificar letras y no hacer tantas cuentas. 8 eta L, 8 eta L. El 2 zafó. Y pi radio a la cuarta quedó el 16 ahí sin tachar. ¿Sí? Quedó 2 sobre 16. Y listo. Es un octavo, 2 16avos, y lo paso multiplicando el 8. Ahí está la respuesta a la pregunta del problema, ¿no? ¿Cuál sería el caudal? Bueno, el caudal sería 240 litros por minuto, 8 veces más. ¿Les gustó? Sí, profe, obvio. Obvio que les gusta. Esto les gusta cada vez más. Van a seguir Bueno, si alguno después quiere seguir física, les digo qué colectivo hay que tomar a Ciudad Universitaria. Fíjense que en este ejercicio había datos de más, si lo resolvíamos así. Estaba la viscosidad de más y la presión de más. Cosa que no estaría de más si lo resuelven calculando primero la resistencia y después yendo en otro paso, calculando la resistencia de y después yendo en otro paso a calcular acá el caudal, ¿no? Se podía haber usado, pero bueno, me pareció que este método era más corto. Charán, sigo. Potencia, es la última magnitud que vamos a ver y después hacemos un ejercicio con potencia. ¿Cómo se calculaba la potencia? Tiene la misma expresión que con fluidos ideales.
En fluidos ideales había que gastar energía en casos que haya cambio de altura, ¿se acuerdan? O que haya cambio de velocidad. Era delta Bien. P por caudal. Exactamente, bien. Bien, ahí está. ¿Estamos? Bueno. Puede haber situaciones donde, bueno, el delta P no esté o el caudal no esté, pero sí la resistencia. Entonces, como tenemos una relación paralela, que delta P es Q por R, la ley de Ohm para fluidos, decimos, bueno, a ver, en vez de delta P puedo poner Q por R. También porque es lo mismo. Y Q por R por Q me da Q cuadrado por R. ¿Está bien? O también puedo decir que Q, despejando de acá arriba, es delta P sobre R, ¿no? Pasa la R dividiendo. Entonces, en vez de Q, que va al cuadrado, pongo delta P sobre R, ¿sí? Al cuadrado. Ahí fue de a poquito. Ahí, Marcelo. Ahí está, delta P sobre R al cuadrado. Y al redistribuir el cuadrado, queda delta P cuadrado sobre R cuadrado por R. Listo. Delta P cuadrado sobre R. Las tres expresiones son similares, son equivalentes para calcular la potencia de fluidos reales. Obviamente, las dos últimas no nos sirven en fluidos ideales porque no existe la resistencia. ¿Sí? Por eso acá se podría complicar, no se va a complicar con el tema de las energías, de cambio de altura. ¿Sí? Van a ser todos caños horizontales. Si se angostan o se ensanchan, vamos a considerarlo como caños distintos. ¿Sí? No como en Bernoulli, donde cambiaba la velocidad. ¿Sí? Van a ser caños distintos en donde se van a asociar en serie o en paralelo, que es la otra parte de la clase. Bien. Ejercicio para aplicación de la potencia. ¿Sí? Este no tiene la misma pinta, pero está en la guía muy parecido. Considerando que la potencia del corazón es 1,1 watt. ¿Sí? Es un número bastante cercano. Si la viscosidad de la sangre aumenta un 10%, indique cuál debería ser la potencia en este caso, si se quiere mantener el mismo caudal. ¿Conocen el caudal sanguíneo alguien? Ya lo hablamos. Yo no, creo. Sí, lo había dicho, pero no me acuerdo. 5 litros por minuto. ¿Sí? Pasan por un determinado lugar, pasan 5 litros por minuto. Y se puede cambiar de unidades. Más o menos es ese valor. Para una persona adulta, ¿no? Hablando, lógico. Bueno, igual en este problema quizás no se use el caudal. Pero lo dije. Entonces, ¿cómo encararíamos esto? El pedido es la potencia. ¿Cuál debe ser la nueva potencia? La potencia es caudal por resistencia. ¿Sí? Nos piden el mismo caudal. Bueno, ya se entiende que ahí el caudal se va a simplificar. Son dos situaciones distintas, ¿sí? Una con la sangre original, otra con el aumento de viscosidad, donde tenemos el mismo caudal. Si comparamos las dos ecuaciones, el caudal se va a simplificar. La letra Q se va a ir. Seguro. Y la viscosidad está en la resistencia hidrodinámica. 8 eta es la eta, ¿no? La letra eta, no el grupo terrorista. Entonces, aumenta un 10% la viscosidad. ¿Qué significa que aumente un 10%? ¿Cómo se expresa matemáticamente eso? Quienes no lo recuerdan. Viscosidad original más 10% de la viscosidad original se representa matemáticamente como la suma de la original más 10 sobre 100 por la viscosidad original, ¿no? 10 sobre 100 es 0,1 por la viscosidad. Entonces, una vez más 0,10 veces es igual a 1,10 veces. ¿Sí? Entonces, en las cuentas, cuando nos refiramos a la viscosidad aumentada un 10%, vamos a poner 1,1 eta. ¿Está bien? Profesor, perdón, pero si aumenta un 10% de la viscosidad, ¿no aumenta directamente un 10% de la resistencia? Eso es lo que quiero, sí, es muy fácil. Ok. Sí, sí, Pedro. Sí,
La verdad es que hice toda esta escritura donde saqué esa conclusión. Sí, sí, sí. Y si aumenta un 10% la resistencia, acá tenés la expresión de la potencia. ¿Qué va a pasar con la potencia? Va a Va a aumentar aumentar. un 10%. ¿En qué porcentaje? Un 10%. En un 10%. Perfecto. Y me parece que esto es demasiado fácil. Y si la original es 1,1, un 10% más, ¿cuánto da? De todas las opciones que están acá. Y la 1,21, ¿no? original es 1,1. 1,21, ¿no es? 1,21. ¿Sí? La Sí. correcta es 1,21. Perfecto. Ahora vamos a llegar a eso. Gracias. A ver, la potencia del primer caso es Q por R1. La potencia del segundo caso, ¿sí? Esto. ¿Por qué elijo Q cuadrado por R y no otra expresión de la potencia? Como delta P por Q o delta P cuadrado sobre R. ¿Por qué elijo esta en particular en este problema? Porque son los dos datos que tenemos. El caudal que va a ser el mismo y la R. Exacto. Porque el caudal va a ser el mismo y la otra es la incógnita. Para poder comparar, aunque sea con una sola cosa que cambie y no con las dos. Bien. Entiendan que si quiero mantener el mismo caudal, aumenta la potencia, lo que me va a aumentar es la presión, ¿no? El delta P. Y lo que estás haciendo es pedirle más al corazón, ¿no? Que aumente la presión tuya, digamos. Le pedís más potencia al corazón y te va a subir la presión. Bueno, la primera resistencia, 8 eta L sobre pi radio a la cuarta. La segunda resistencia, 8, el eta es 1,10, ya lo vimos arriba, 1,10 de eta por L sobre pi por radio a la cuarta. Entonces, la nueva resistencia, sí, es la primera por 1,10, que es lo que me dijo recién Pedro. ¿Está? ¿Se entendió todo? ¿Todos entendieron esto? Sí, profe. Nadie se asombró porque ya lo habíamos dicho, pero bueno. Esta es la conclusión. Si la viscosidad aumenta un 10%, la resistencia también aumenta un 10%. La nueva potencia va a ser el caudal al cuadrado. Vuelvo acá, ¿no? Vuelvo a esta expresión. Caudal al cuadrado por la nueva resistencia. La nueva potencia va a ser eso. Bien. Va a quedar entonces, como esta expresión es la primera potencia, va a quedar un 10% más que la primera potencia. ¿Sí? 1,10 por 1,1 da 1,21. ¡Charán! Perfecto. Y terminamos. Es muy fácil, biofísica. Bien. Vamos a otro ejercicio. Este ejercicio es uno de los que está en el drive, ¿sí? El número 10, de fluidos reales. En un tramo horizontal de arteria, que es un poquito más difícil donde la sangre considerada fluido viscoso fluye con velocidad de 0,12 metros sobre segundos, es el esquema de arriba, el cañito de arriba, se ha formado una placa arterioesclerótica que reduce el área transversal a 1/5 del valor normal. Se supone que esta superficie es 1/5 de la otra, de la grande. ¿Sí? Si el caudal se mantiene constante, acá de vuelta nos dicen caudal constante otra vez. No, por favor, Camila, todo bien. Sí. Si el caudal se mantiene constante, la velocidad de la sangre, que se llama BS en las respuestas, y la diferencia de presión entre los extremos del tramo que se ha estrechado, delta P, comparada con el tramo de igual longitud sin estrechar, ¿sí? Comparamos dos partes, una estrechada y una sin estrechar, que tienen la misma longitud. ¿Qué pasa con las diferencias de presión y con las velocidades? Bueno. ¿Alguien puede adelantar algo a esta altura? Así, intuitivamente. El caudal es constante, o sea, tenemos el dato, pero la podemos cancelar tranquilamente. El caudal es sí, bien, pero no está el caudal no está en las respuestas, está la velocidad. Dice metros sobre segundo. Es constante. Cancelar. Yo empecé así. No sé si a esto llamabas cancelar. Sí, a eso le digo Perfecto. cancelar. Empiezo por lo que es igual. Caudal en una situación es igual al caudal en la otra. Se puede empezar por otro lado. Yo empecé por acá. No es la única manera de resolverlo.
El caudal es diferencia de presión sobre resistencia, ¿no? Diferencia de presión, acuérdense que era el producto de Q por R. Bien. Tenemos más resistencia en el segundo caso, ¿están de acuerdo? Porque es más finito el caño, le cuesta más circular el fluido. Acá tenemos cómo calcular la resistencia. Ah, y esto. Esto no es la expresión que yo puse antes, ¿no? No, esa A no estaba. Y el pi Bueno, estaba abajo. yo olvidé hacer la equivalencia. Estoy usándolo sin haber hecho la equivalencia. Ahora usemos esta y ahora hacemos la equivalencia. Terminemos con esto. Créanme que esta expresión es similar a la anterior, ¿sí? 8 eta L pi, acá aparece pi arriba, que antes estaba abajo, y acá está el área al cuadrado. ¿Sí? Pero es la misma expresión entonces, no es similar. O sea, es la misma cosa. Es la No. misma expresión, claro, Sí. las letras son otras, acá en vez de estar el radio a la cuarta está el área al cuadrado, por eso aparece otra expresión, pero es equivalente. Sí. Es equivalente. Sí, sí, sí. Disculpen, olvidé de hacer el pasaje para usar acá. ¿Sí? Uso esta acá porque el dato es el área. Si yo acá pusiera el radio, pusiera la expresión anterior, me quedaba pi por radio al cuadrado, y tengo que saber cuál es la relación de radios. No es que sea difícil averiguarlo, pero acá uso el dato directo, ¿no? Que el área es la quinta parte de la otra. Entonces aprovecho esta expresión. Acá el área se llama A, en el caso grande, y acá en el caso chiquito se llama A sobre 5, porque es la quinta parte. Y a ese A sobre 5 lo elevo al cuadrado, ¿sí? Con el paréntesis. Lo que estoy buscando es este vínculo, ¿no? Entre R y R'. Por eso hago estas cuentas acá aparte. Profesor, si me varió, o sea, no sé si tiene relación el pi de arriba con algún área del caño, pero si tiene alguna relación y me varió el área, perdón, no dije nada, pi es una constante. Ahí está, sí. Sí, sí, sí. Acá distribuí y quedó el 25 abajo, ¿no? Área cuadrado sobre 5 al cuadrado. Y este 25 que divide en el denominador lo escribo arriba. ¿Está bien? Y esto que está acá, bueno, era R, ¿no? 8 eta L pi, la original, la del grande. Por lo tanto, la nueva resistencia, por ser 5 veces más de menos área, tiene 25 veces más resistencia. Porque el área está al cuadrado en la expresión esta. Ya empiezan a entender que las modificaciones de la sección del conducto, de una arteria, de una vena, modifican muchísimo a la resistencia que ésta ofrece al paso de la sangre. ¿Sí? En la expresión esta empírica de Poiseuille, el área está al cuadrado, y si hablamos del radio está a la cuarta. O sea que si disminuye a la quinta parte el radio, como el radio está al cuadrado, te queda 10 veces modificado. ¿Está bien? Al cuadrado y a la quinta. Bien. Profe, Sí. una pregunta. En estos casos de fluidos reales, ¿la velocidad actúa como en los otros casos de fluidos ideales? Yo O les sea, dije, ¿aumenta en caños más finos, por así decirlo? sí, lógicamente manteniendo la misma diferencia de presión, ¿no? Sí. O sea, manteniendo el mismo caudal, si vos querés conservar el caudal, como en este caso, en el caño más fino va a ir más rápido. Ok. ¿Sí? Yo les había dicho, ¿se acuerdan? ¿Te acordás en la clase de fluidos ideales que puse la definición de caudal al principio? Sí. Y después puse el videíto con las dos jeringas que caía agua y aceite, como un símbolo de que al principio, porque sirve para los dos fluidos. ¿Te acordás? El caudal como área por velocidad, la ecuación de continuidad, digamos, sirve para los dos fluidos. Ok. Sí. Bueno, encontré que la nueva resistencia es 25 veces la primera. Así que en vez de la resistencia nueva, pongo 25 veces la otra. ¿Sí? Hago una sustitución. Simplifico la R y paso el 25 multiplicando. La nueva diferencia de presión es 25 veces la otra. ¿Está? Si analizamos las respuestas, digamos, van a ver que, bueno, 25 veces hay dos respuestas posibles nada más. Tachamos todas las que no son. ¿Está?
Con lo cual, o tenemos 0,6 de velocidad o tenemos 0,024. ¿Cuál será la correcta? La que tiene más velocidad, justamente lo que pregunté yo. La que tiene más, exactamente. Se entiende que esto se hace con los dedos. Y podíamos haber empezado por ahí también el problema. Yo lo empecé por el tema de las presiones, pero si empezábamos por las velocidades, tiene que ser una velocidad mayor que 0,12. Entonces ya se podía tachar esta, ya se podía tachar la segunda también, ¿no? 5 veces más grande que 0,12 sería. Exactamente, 0,6. Perfecto. Acá está escrito para hacer la cuenta, digamos, ¿no? Los caudales son iguales. Área por velocidad es igual a área por velocidad del segundo caso. ¿Sí? Área por 0,012. La nueva área es un quinto de la otra, un quinto de A. Si ustedes entienden esto de las sustituciones, tienen aprobada la materia prácticamente. No, es una exageración. Pero se repite mucho en todos los temas. ¿Sí? Tacho el área para simplificar. Y el 5 pasa multiplicando, ¿no? 5 por 0,12 es 0,6. Es 6. 0,6. Acá lo escribí mal, perdón. Es 0,6. ¿Sí? Ahí está la... Chachán. Ahí está, en la escalerita. Bien. Quiero... ¿Se entendió? Sí. Estamos... Ahora voy a modificar esto también, pero quiero mostrar de dónde sale la relación esta... La equivalencia entre las dos expresiones de la resistencia. Estoy en la 10. Voy a ir a eso. 10. Voy a poner acá una 11. A ver. ¿Ven bien ahí? ¿Se ve grande? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Yo les había dicho que la resistencia era 8 eta L sobre pi radio a la cuarta. A ver, la superficie del círculo es, ¿no? Lo de adentro, no el perímetro. La superficie, el área, digamos. ¿Había usado la A? Sí, ¿no? Sí, usaste esa área luego a la 2. Pi por radio al cuadrado, ¿cómo? Que habías usado área elevado a la 2 en... Claro, no, pero la A, no la S, la A. Quiero usar sí. la misma letra. Está pi por radio al cuadrado, es el área del círculo. ¿Sí? Entonces, si escribo, voy a tratar de llevarlo al área. Para hacer eso voy a escribir un pi acá arriba y pi abajo también. O sea, abajo van a quedar 2pi, pi cuadrado, por R cuarta. ¿Está bien? Multiplico numerador y denominador por la misma letra, por la letra pi, el número pi. Total, si lo simplifico, vuelvo a lo de arriba. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta expresión? Que el área al cuadrado es pi por radio al cuadrado elevado al cuadrado. Y acá si distribuyo al cuadrado me va a quedar pi cuadrado por radio a la cuarta. ¿Sí? Esto que está acá es esto que está acá. ¿Se entiende? O sea, al numerito, a la expresión esta, que está acá abajo, que está acá, ahí está, le faltaba pi multiplicado para que sea el área al cuadrado. Por eso lo multipliqué abajo, pero si lo multiplico abajo, lo tengo que multiplicar arriba también para que siga siendo la igualdad. Entonces quedó 8 eta L pi sobre área cuadrado. ¿Sí? Esta es una expresión de la resistencia y esta es la misma que estaba antes. ¿Se entiende de dónde sale? Sí, profe. ¿Está bien? Entonces, estábamos en esta. Vamos a la segunda parte de la clase. La primera parte fue entender esta expresión de la resistencia hidrodinámica y vincularla con la ley de Ohm. ¿Sí? La segunda parte es la asociación de resistencias hidrodinámicas en serie o en paralelo. Quien estudió electricidad, hay muchos que no estudiaron electricidad en el colegio que no saben lo que es la asociación en serie y en paralelo. Yo, profe. Yo. ¿No?
2, Yo Yo tampoco. también. Yo también. Yo no 4. tengo ni idea. Yo no tuve nada de física en el cole. Bueno. ¿Y estás entendiendo algo de todo lo que estamos aprendiendo? Sí, pero me doy cuenta que voy más lento que el resto. Está bien, listo. Sí, pasa mucho eso, pasa mucho y bueno, sí, tenés que dedicarle un montón de tiempo. Aparte, yo terminé el secundario hace 13 años, así que de por sí es como empezar de cero con todas las materias. Sí, te entiendo. Bueno, grande, qué grande, por el esfuerzo buenísimo. Bueno, a un montón que no vieron electricidad les cuento. Esto lo vamos a repetir, digamos, con otro tema, pero las expresiones van a ser las mismas cuando veamos resistencias eléctricas, ¿sí? En la última parte de la materia. En la tercera parte. Después del parcial empieza electricidad. Perdón, en la última parte. Después del parcial empieza calorimetría. Así que bueno, los que ya lo vieron, pero... poner conductos en serie es poner las resistencias de esos conductos en serie, uno atrás de otro. Como si enchufaras mangueras una atrás de otra, ¿no? Y que el caudal sea el mismo por las dos, o por las tres, o por todas las que pongas una a continuación de otra. No tienen por qué tener la misma medida, pueden tener distinto largo, pueden tener distinto radio, ¿sí? Como dibujé acá en el dibujo rojo. La representación, digamos, simbólica, es con estas especies de acordeoncitos, ¿sí? Que representan, son el símbolo de una resistencia eléctrica en realidad. Y la letra R que ya usamos. Bien. Lo que acabo de decir. El caudal es todo lo que entra por un lado, sale por el otro. Así que el caudal en la resistencia A, o en el conducto A, que tiene resistencia, es igual al caudal en B. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, si el caudal entra por la parte izquierda y sale por la parte derecha, irá más despacio acá que acá, pero, digamos, se va a respetar el tema de que siempre la presión empuja, ¿no? Porque es un fluido real. O sea, la presión a la izquierda de A va a ser mayor que en la unión, y a su vez, esa presión de la unión va a ser mayor que en la punta de B. ¿Sí? El caudal avanza en el sentido decreciente de las presiones. Si querés que circule para la izquierda, para el otro lado, bueno, la presión mayor va a estar en la punta de B, la presión menor va a estar en la punta de A. ¿Sí? Tenés que empujar siempre. Bueno, hasta ahora lo que dije es que los caudales son iguales. La diferencia de presión total, entonces, va a ser la diferencia de presión para el caño A más la diferencia de presión para el caño B. Es decir, si acá tenés 10 pascales, pongámosle, en la punta de A. Acá tenés 7. Y acá tenés 2, por decir algo, ¿no? Una decrecientes, 10, 7 y 2. La diferencia acá de A es 10 menos 7, 3. La diferencia de B es 7 menos 2, 5. Ya me olvidé los números. Como dije, 3 más 5 da 8, ¿no? Como diferencia de presión total. ¿Se entendió? De 10 a 2 hay 8. Bien. La suma de las diferencias de presiones es la diferencia de presión entre las puntas. Y la resistencia en serie es la suma de las resistencias de A y B en forma directa. ¿Sí? Cuando yo escribo resistencia en cada uno de estos términos, escribo, o sea, estoy pensando en 8 eta L sobre pi radio a la cuarta o la otra. ¿Sí? Eso es la resistencia vinculado con lo anterior. Esta se deduce de estas dos. ¿Sí? No hice la deducción, pero se deduce de estas dos. En paralelo, ¿qué significa? Que el flujo, digamos, entra por un lado, sea por este o por el otro, no importa, y tiene que elegir un camino cada gota, ¿no? O va por acá o va por acá. Y después se juntan. O sea, en paralelo, los caños están unidos por los dos extremos, como conclusión. ¿Está bien? Este es el símbolo.
Se dice paralelo porque se dibujan paralelas estas líneas, pero no tienen por qué ser paralelas en la realidad. Pueden ser dos mangueras todas torcidas que se unen en las dos puntas y después siguen. ¿Sí? Bueno, obviamente el caudal total, el total del líquido que pasa por acá o del fluido que pasa por acá, es la suma de los dos que se separaron, ¿no? O sea, el caudal total es el caudal de A más el caudal de B. Y si hubiera 3, sería la suma de los 3 y así. ¿Qué es la ecuación de continuidad de última, ¿no? Todo lo que entra sale por otro lado. La diferencia de presión entre los extremos de los dos caños es la misma, porque no podés distinguir en la unión si esta parte es del caño A o del caño B. Lo mismo acá. O sea, cuando pones un medidor de presión, si tuviera un medidor de presión entre estas dos puntas, te está indicando la diferencia de presión entre A o entre B. Es la misma. Y esta expresión tan rara, yo no me acuerdo, ahora miramos. Es la manera en que se calcula la resistencia equivalente en la asociación en paralelo. ¿Sí? Se puede decir directamente, bueno, que al derecho, digamos, la resistencia en paralelo, calculada directamente en el numerador, acá está en un denominador, es la inversa de lo que está acá. ¿Sí? Porque la inversa de la resistencia en paralelo es igual a la suma de las inversas de cada resistencia. Si invertís de este lado, invertís de este lado con el menos 1. ¿Está bien? Bueno, básicamente son 3 formulitas de este lado, 3 formulitas de este lado. Esta la puse de distintas maneras. ¿Sí? Déjenme pasar. No, no está escrito. A ver. Podemos hacer una prueba de numérica. Si A y B valen 2 y 3, ¿cuánto vale la resistencia en serie? 5. 5. Si A y B valen 2 y 3, ¿cuánto vale la resistencia en paralelo? 6/5. Sí, no hice la cuenta. ¿6/5 les dio a los demás? A ver. Sí, 6/5, perfecto. ¿Cuánto da 6/5 en números decimales? 1,2. Ajá. 1,2 es más chico que 2 y que 3. ¿Puede ser eso, entonces? ¿O no tiene que dar más grande si yo sumo resistencias? ¿Entiende? Acá dio más grande. En la serie dio 5. ¿Cómo es la cosa? Bueno, esta aparente contradicción, porque uno dice sumo resistencias, no es tan contradictoria. En serie lo que estás haciendo es agregarle longitud, ¿sí? En este caso también, bueno, afinarlo, pero le estás agregando dificultad, le estás poniendo un pasillo más largo para que siga pasando el fluido, no lo dejas ir, ¿sí? Le estás incrementando las dificultades de paso. Por lo tanto, aumenta la resistencia al fluido. En este caso, lo que estás haciendo es darle más superficie, es dejarlo, si vos tenías cierta superficie, le estás dando más superficie, más lugar para pasar, y por lo tanto disminuye la resistencia. ¿Sí? O sea, la resistencia equivalente del paralelo, como conclusión, siempre te va a dar menor que la más chica de las que tenés. Teníamos 2 y 3 y nos dio 1,2. Menor que 2. En el caso de la serie, teníamos 2 y 3 y nos dio 5. Da mayor que la más grande. Acá da menor que la más chica. ¿Está bien? Sí, profe. Un caso, digamos, que ustedes deben conocer es lo que se llama bypass, que es digamos, una práctica que inventó Favaloro, el doctor René Favaloro, argentino que se suicidó en 2001, creo que fue, ¿no? 2001, 2002, por ahí.
que es poner un pedazo de arteria en paralelo con lo Son que como, con lo que está. extensiones, ¿no? Más que extensión es una cosa en paralelo, es un camino opcional para la sangre. Es decir, Claro. no podés pasar por acá, pasar por acá también. ¿Me explico? No es que una extensión sería prolongarlo. Esto es a lo que tenías, agregarle algo opcional para pasar. Le estaría reduciendo la resistencia. Le estarías reduciendo la resistencia. Por esto de que hablábamos de que puede haber placas de colesterol que te reducen el paso de la sangre y te aumenta la presión. Entonces, bueno, esa necesidad de que la sangre pase más fácil para que no tengas presión alta. ¿Sí? Bueno, estamos reduciendo la resistencia. Pongo esto como ejemplo, ¿no? de algo en paralelo. Al poner en paralelo, facilitas el paso de la sangre, ¿ya? Y disminuye la resistencia. Ahora vemos entonces algún ejemplo con serie y paralelo. La idea ahora es trabajar con esta asociación de resistencias. Se pretende construir una tubería, esto es en parcial, que transporte agua utilizando 3 caños de la misma resistencia hidrodinámica. Bien. Si se conecta, ¿sí? Esta es la base. Tenemos 3 caños, quiero que pase agua por estos 3 caños. Si se conectaran 2 de los caños en serie y se agregara el tercero en paralelo, la resistencia hidrodinámica total se llama R con negrita, R mayúscula. Si se armara la conexión colocando los 3 caños en serie, la nueva resistencia hidrodinámica total será, y esta es la pregunta. Complicadísimo, ¿no? 3R decís. No, el tema es el siguiente, Pedro. Esto es difícil por el siguiente motivo. No se llama R la resistencia de cada caño. ¿Sí? Se llama R a la suma de las dos que están en paralelo, en serie con la otra en paralelo. Perdón, profesor, no había visto que había uno en paralelo. Leí el final que decía se arma la colección con los 3 en serie, por eso pensé que era... Ahí está. No, Eso serie, sí, la primera situación, la que después se modifica, es que dice 2 en serie y se le agrega el tercero en paralelo. Esta es una situación original. Bueno, leo lo que puse. Le voy a llamar R minúscula, que no está acá, es un invento mío, o X, llámenle como quieran, al valor de la resistencia de cada caño. ¿Sí? La R mayúscula es el resultado de la primera situación. ¿Sí? Esta situación, R minúscula está muy chiquito. Dice R minúscula acá y acá y acá. R minúscula, 2 en serie, 2 R minúscula en serie, y el resultado de eso en paralelo con otra R minúscula. Bueno, si haces la cuenta de estas 3, que es una combinación de serie con paralelo, te tiene que dar R, según el problema. Lo que hago fue, bueno, a ver R. 1 sobre R es igual a 1 sobre esto más 1 sobre esto, ¿no? Este conjunto está en paralelo con esta. Y este conjunto, como está en serie, se suma directo. R más R. Son 2 R chiquitas, es la rama de arriba del paralelo, y una sola R chiquita es la de abajo. ¿Me siguen eso? Sí. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo sumo esta cosa fea? Mi sistema es poner fracciones equivalentes, ¿no? Multiplico por 2 arriba y abajo para tener el mismo denominador. Y sé sumar fracciones de igual denominador. 1 sobre R es 1 más 2, 3 arriba y el mismo denominador. Ahora, como lo que yo quiero saber es R, bueno, seguramente voy a dar vuelta a las fracciones. Bueno, acá pasé a R multiplicando y quiero tener a R despejada. R chiquita, ¿no? ¿Qué es R chiquita? Que vale 3 medios de R total. ¿Qué es eso? La resistencia en cada caño. De cada caño. Bien. ¿Sí? Acá está el negrita. Le voy a llamar R chiquita el valor de la resistencia de cada caño. O sea que esto son 3 medios del total. Estos son 3 medios del total y estos son 3 medios del total. ¿Sí?
Ustedes dirán, ¿y ahora qué vas a hacer con eso? Y bueno, porque me dicen que ahora las quiero en serie, las tengo que poner las 3 en serie. En serie, lo que voy a tener es R más R más R chiquitas. 3 caños en serie, ¿sí? Así, una a continuación del otro. La resistencia de la serie va a ser, que es la pregunta, es la suma de las 3 chiquitas. Todo esto se te ocurre después de muchos intentos. No crean que de una a uno se le ocurre esto. Esto es un modelo. Cada R chiquita, según lo que deduje recién, son 3 medios de R. Entonces 3 medios de R más 3 medios de R más 3 medios de R me va a llevar a una de estas respuestas. ¿A cuál? A 9 medios de R. 9 medios de R. ¿Sí? El mismo denominador y sumo los numeradores. ¿Sí? O sea, no, perdón. La que menos te imaginas es 9 medios de R. ¿Sí? La más rara. Que no la marqué. Me olvidé de marcarla. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Cómo ocurrirse? No se le ocurre. ¿Sí? O sea, ¿Por qué lo ponen en el parcial? que esté en el parcial, nomás, sí, igualito a este. Bueno, me pareció que era medio complicado y quería comentar cómo lo encontré la vuelta, ¿no? Básicamente, yéndote a una letra auxiliar para usarla de comodín, ¿no? Que te sirva acá y acá, que es la R minúscula, para hacer la sustitución. Ese fue el método que usé. Otro ejemplo, que también es medio raro. Por un tubo de sección circular 12 centímetros cuadrados, circula un fluido viscoso en régimen laminar con caudal Q. Bueno, listo. Lo importante es que es viscoso, que no se usa Bernoulli para nuestra tarea. Este tubo es reemplazado por un conjunto de 4 tubos iguales de la misma longitud que el primero, pero de 3 centímetros cuadrados de sección. Tiene mucha mala leche esto, porque dice 3 centímetros cuadrados y son 4. Vos decís, bueno, 4 por 3, 12, da lo mismo que acá, ¿no? Si se somete al nuevo conjunto a la misma diferencia de presión que operaba sobre el conjunto original, el nuevo caudal total del conjunto es tanto. Bueno, vamos a averiguarlo. Se entiende que lo primero que uno piensa es, es el mismo caudal, porque si es la misma superficie, tengo la misma presión. ¿No? ¿No les parece como cosa intuitiva? No, bien, nadie contesta, quiere decir que no les parece. Genial, me alegro mucho. El tema es que aumenta la resistencia porque los caños son más finos, los radios a la cuarta están, ¿sí? El líquido se pega más a las paredes porque hay más pared, al ser más 4 tubos, tenés la misma suma de áreas, pero no es la misma suma de perímetros. Bueno, se complica, ¿sí? Vamos a hacer las cuentas. Para el primer tubo, la resistencia hidrodinámica, ¿están de acuerdo con qué es esto? 8 eta L pi sobre el área al cuadrado. Sí. Bien. 12 por 12, 144, ¿sí? Al cuadrado. Lo dejo ahí. Vamos a ver qué pasa ahora. Para la asociación en paralelo... ¡Oh! Fue todo de golpe esto. Vamos a ver qué pasa. Están en paralelo los 4. Es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4. 1 sobre R más 1 sobre R. Son todos iguales. 1 sobre R más 1 sobre R más 1 sobre R más 1 sobre R. A la menos 1 porque estoy despejando la resistencia en el numerador. Cada R que va en el denominador de acá, no tengo el valor, pero se puede calcular 8 eta L pi sobre su superficie al cuadrado, sobre su área al cuadrado. La área nueva es 3. Entonces tengo 4 términos iguales. Y la suma de las inversas se eleva a la menos 1. ¿Esto? ¿Alguna pregunta con esto? Sí. En el ejercicio no dice que estén en paralelo. ¿O sí? A ver. El tubo es reemplazado por un conjunto de 4 tubos iguales que el primero. Tenés razón, falta eso. Están en paralelo.
La respuesta estaba para el resultado en paralelo. Por eso yo ni me fijé en el enunciado. Tenés razón, se podrían haber puesto en serie. Gracias. Mauro, ¿no? ¿Me dijo? Gracias. Están en paralelo. Mira vos, no tengo que modificar eso. Independientemente de eso, la cuenta está, entonces, si están en paralelo, ¿vamos bien? Bueno, iguales numeradores, lo mismo que hicimos hasta ahora, se suman los iguales denominadores, ¿sí? La suma es sumar los numeradores. 4 sobre lo mismo, a la menos 1. El 3 centímetros cuadrados a la cuarta, al cuadrado, va arriba, divide en el denominador y se escribe arriba. Entonces queda 4 por lo que está escrito acá abajo, que se escribe arriba. 3 centímetros cuadrados al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Está escrito acá. Centímetro al cuadrado es centímetro a la cuarta. El 4 queda multiplicado al 9. Queda 36 centímetros a la cuarta. Y lo de abajo es lo mismo que estaba antes arriba. A la menos 1. Como está a la menos 1, invierto la fracción. ¿Sí? Lo que está en el denominador sube y lo que está en el numerador baja. Listo. Entonces, los 4 finitos en paralelo tienen esta resistencia. El que está solo, grueso, tiene esta resistencia. ¿Cuál presenta más resistencia? ¿El conjunto de los 4 en paralelo o el que está solo? El de los 4 en paralelo. Perfecto, porque tiene un denominador más chico, ¿no? La cuenta da más grande. Son muy finitos. ¿Sí? Son 4 muy finitos. Bien, es esta situación. Para comparando, ¿sí? La comparación es esta. Bien. Hasta ahora está todo bien, pero me olvidé de la pregunta. El nuevo caudal total, si mantenemos la misma diferencia de presión. Bueno, ahora se parece mucho a los problemas que ya hicimos. ¿Sí? Relaciono resistencias hidrodinámicas. Acá hay una cosa muy particular que es propia de este problema, que 36 por 4 da 144. El doble es 72 por 4 da 144. Entonces acá puede haber una sustitución de toda esta expresión por la resistencia equivalente del paralelo. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, la resistencia 1 era esto, y en vez de poner 144, acá abajo puse 4 por 36. Factoricé un poquito esto. ¿Sí? Y por lo tanto, la resistencia equivalente es 4 veces más que la resistencia original. ¿Se entiende? Es una particularidad de estos datos. Ahora sí voy al nuevo caudal. ¿Sí? Dice, manteniendo constante la diferencia de presión. Ahí está la diferencia de presión constante. El caudal original por la resistencia primera es igual al caudal total, digamos, modificado por la resistencia equivalente de los 4. Este es el caudal equivalente por la resistencia, que en vez de poner resistencia equivalente pongo 4R1 para simplificar la R1. ¿Se va entendiendo? Después viene el mismo procedimiento que ya usamos. Se simplifica R1 y queda que el caudal equivalente, el nuevo, es la cuarta parte, bueno, porque tiene 4 veces más resistencia. Eso no había mucha cosa para escribir, ¿no? Se podía haber pensado también. Bien. Entonces, moraleja, no dejarse llevar por esta intuición de que si la suma de los 4 da igual que el primero, de las 4 áreas da igual que el área del primero, el caudal va a ser el mismo. Eso puede pasar en fluidos ideales, pero no en reales donde se traba más. ¿Sí? Con fluidos chiquitos se traba mucho más. Bien. La resistencia equivalente de los 4 en paralelo es 4 veces mayor que la del primer caño, por lo tanto su caudal será 4 veces menor. Es decir, Q sobre 4. Bien. Otro ejemplo. Debido al deterioro por su uso, un caño de sección circular que originariamente tenía una resistencia hidrodinámica R pasa a tener disminuida a la mitad el área de la sección interior
por donde circula, o sea, el área se redujo a la mitad. Para mantener la resistencia y el caudal originales, manteniendo la diferencia de presión, se debe agregar otro caño. A ver, te dicen, yo quiero mantener todo igual. Quiero restablecer la resistencia, el caudal y la diferencia de presión. ¿Está bien? Esto no te están preguntando cuál es el nuevo caudal, cuál es la nueva diferencia de presión. Te están diciendo, mira, se me angostó el caño. Yo quiero hacer algo para que vuelva todo como antes. ¿Qué hacemos? A ver, pensemos un poquito. ¿Cuál es la primera solución que tenemos? ¿Le ponemos algo en serie o le ponemos algo en paralelo? Se angostó el caño. Acá dice, pasa a tener disminuida a la mitad del área. ¿Puede ser algo en serio, profe? No, Tiene que ser paralelo. en paralelo. Porque si encima que se angostó le agregás algo en serie, haces que el caudal se reduzca más todavía. Le agregás resistencia a la que ya se agregó. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. En paralelo. Entonces las tres que están en serie se tachan. Yo a ver lo que escribí. La resistencia se calcula así. La resistencia reducida es sobre área al cuadrado, pero sobre 2. ¿Sí? Este cuadrado se reparte entre numerador y denominador. Bueno, esto es 2 al cuadrado es 4, nada más la diferencia ahí. Y por lo tanto el 4 que divide abajo lo escribo arriba. Y queda que la resistencia del área reducida es 4 veces la resistencia original. Bien. Debido al estrechamiento, la resistencia aumentó 4 veces. Bueno, habíamos dicho aumentó. Sí, intuitivamente sabíamos eso. Acá están las opciones. Hay que agregarle algo en serie o en paralelo a 4R para tener de vuelta R. Bueno, lo que decía recién, en serie no puede ser porque le estoy agregando resistencia. Hay que hacer que baje la resistencia por lo que aumentó. Hay que hacer que baje 4 veces. Bueno, en serie no. Profesor, cuando dice agregar se refiere a dejar el que ya estaba y otro más, como el bypass que estaba diciendo antes. Exacto, exacto. Ok. Estoy diciendo eso. Sí, sí, Ok. sí. Tendríamos que poner en paralelo las 4R que teníamos, con el caño reducido, más gruesa la pared, con otra que no sabemos cuánto vale, que es lo que tenemos que averiguar, ¿sí? Para la respuesta. Esto en paralelo. Lo puse así representando que están unidos por las dos puntas y no están en serie. Bien, lo que hago es hacer la cuenta de dos resistencias en paralelo. El equivalente tiene que ser igual que antes, ¿no? Va a ser 1 sobre esta más 1 sobre esta a la menos 1. Bueno, en este caso no puse a la menos 1 porque me resultaba más cómodo trabajar con los denominadores. A ver. La resistencia tiene que ser la misma que antes. ¿Se acuerdan que aumentó 4 veces, no? Por eso acá dice 4R y la original era R. Yo tengo que encontrar el valor de Rx. Entonces, despejo Rx. Paso 1 sobre 4R restando del otro lado. Bien. Como hice en otras veces, la fracción equivalente de 1 sobre R es 4. Multiplique por 4 arriba y abajo. En una palabra. El mismo denominador 4R y la resta de 4 menos 1 es 3. Y ahí despejo Rx, que es la pregunta del ejercicio. Me digo que tengo que poner en paralelo una resistencia que valga los 4/3 de la que tenía al principio, antes de la reducción. Chachán. ¿Está bien? Sí. Bueno. Hasta acá yo puse que no es muy largo lo que estamos haciendo. ¿Sí? Hasta acá es la clase. Podemos aprovechar el tiempo para hacer ejercicios, si quieren quedarse. ¿Sí? A mí me gustaría. ¿Sí? Bien. Entonces... Sí, a mí también. Bueno, listo. Sí, porfa. Entonces agrego diapositivas. Agrego... Sí, diapositivas. Acá. Insertar, ¿no? Archivo. Ay, Marcelo. ¿Por qué? Nueva diapositiva.
nueva diapositiva. Bueno, agrego unas cuantas y ahora vemos. Bien, vamos a ver. No sé si alguien ya se había puesto con esto, si no voy proponiendo yo de acá, de lo que hay, de lo que tengo. ¿Vemos la guía en principio? Profe, ¿te Sí. puedo hacer una consulta de el primer ejercicio que habías mostrado que me surgió después de haber visto los otros dos explicados? Sí. Bueno, del primer Porque ejercicio, al ese que era principio, decime. de las resistencias, que después me di cuenta que en los demás se daban vuelta los resultados cuando eran en paralelo. Y en el primero no encontré esa parte. Sí, ese. No se daban vuelta porque lo trabajé sin el -1. En esta parte, ¿este es lo que decís vos? Sí. Fíjate que no puse -1. Es decir, vos podés calcular la resistencia equivalente de un paralelo, el paralelo está entre estas dos y esta sola, como resistencia equivalente igual 1 sobre R más 1 sobre R, paréntesis a la -1, o podés decir R igual, en vez de 1 sobre R, R igual, la sumita de las inversas elevada a la -1. Ah, En entiendo. este caso, Gracias. elegí trabajar con la inversa del total. Ahí está, ¿sí? Sí, gracias. Ah, bueno. Estamos acá, ¿no? Bien. Entonces yo voy a tener que poner las diapositivas. Voy a tener que ir por este lado. Ahí estamos. Disculpen que no es... Siempre me manejo con la pizarra cuando escribo y ahora voy a usar las diapositivas. Barra lateral. Un momentito. Ahí está. Agrando esto. Bueno. ¿Traigo de la guía de ejercicios algo? A ver. Acá está lo que les decía de las unidades, como un ejemplo. Sí, por ahí no es tan complicado en cuentas, pero les quería mostrar el trabajo de unidades. ¿Sí? Ahí va. Bueno. ¿Llegan a leer el ejercicio? Si lo pongo así. Sí, sí, se ve. Bien. Estoy tratando. Dice, un esquema muy simplificado de la circulación sistémica consiste en una bomba, que es el corazón, que mantiene aproximadamente constante la diferencia de presión media entre la aorta y la vena cava inferior. La aorta se ramifica llevando la sangre a los órganos, músculos y piel. Estas ramas van uniéndose gradualmente formando vasos cada vez mayores hasta llegar al corazón por la vena cava inferior. Esta circulación se puede esquematizar en un circuito modelo con varias resistencias en paralelo, como indica la figura. ¿Se entiende esa idea? Digamos, ¿sí? De que de la aorta se va ramificando y te está diciendo, bueno, mira, ¿quién es?
está diciendo, mira, llegas hasta los capilares, o llegas a cada órgano en paralelo. O sea, entra por la aorta y llega a la vena cava. ¿Está bien? Se unen, ahí estamos representando a la vena cava y acá a la aorta. De última, todo lo que estás alimentando con sangre está en paralelo entre sí. Está unido por las dos puntas, ¿no? En ese sentido. Y la representación simbólica está en este ejercicio donde las resistencias están representadas por estos acordeoncitos. Ven que acá la unidad de resistencia está dada en milímetros de mercurio por segundo sobre mililitros, que es lo que les decía hoy que se usa en medicina. ¿Sí? Calcular el caudal en cada resistencia y el caudal total en los siguientes casos. ¿Cómo calculamos el caudal en cada resistencia? En cada uno de los casos. Opa, ¿qué pasó? Control Z. ¿No resuelve Control Z esto? Marcelo. Dejó de Sí, pulsar. mucho Control Z fue. A ver qué pasó acá. Ay, Dios. Bueno, autorrecuperado 1930. Con la ley de Ohm, profe, yo llegué medio tarde, no Sí. llegué a la explicación, pero ¿puede ser esa? Es eso. Sí. Para que me estoy haciendo unos líos yo con este sistema. Se me fue las diapositivas que inventé, se fueron. Ay, Marcelo. Bueno, ustedes tienen el ejercicio, ¿no? Es el 21. Sí, sí. Vayan haciéndolo y vemos. Yo armo esto. Armo esto. Listo. Y le pongo guardar para que no se me escape. Bien. Ya, chicos, esto un poco. Entonces, ahí va de vuelta. Estamos de una. Entonces, ¿quién quiere comentar lo que está haciendo? ¿Puede ser que haya que sumar los 3 caudales? Para el caudal total, sí. Sí. Empecé por eso. Perfecto, el caudal total. A ver, pero tuviste que calcular cada uno. ¿O me equivoco? No, entonces estoy haciendo cualquier cosa. De todos modos, acá dice calcular, el pedido es calcular el caudal en cada resistencia, o sea, hay que calcular cada uno y además el caudal total. Claro, o sea, calcular el caudal va a lo último. Yo empecé al revés. ¿El caudal en cada una va al último o el total? El total. El total, sí, empezaste al revés. Bien. Hay dos maneras, ¿no?, de calcular el caudal total. Una manera es primero calcular los individuales y después hacer la suma, porque está todo en paralelo. ¿No? Paralelo. Está. Para lo cual hay que sumar Q1, Q2 y Q3. Otra manera, o si no, Q total también se puede calcular como delta P sobre R total. O sea, considerar que todo este circuito sistémico... Profe, perdón, pero no está compartiendo la pantalla. Perdón, gracias por verme la expresión de compartir y no compartir y decírmelo. Perdón, claro, se me había ido la presentación. Ahora sí, gracias. Ahora, bueno, ven lo que estoy escribiendo, ¿no?
Una manera de calcular el caudal total es primero calcular los individuales de cada parte y después sumarlos entre sí, porque están en paralelo, que es la suma de los caudales. Y otra manera es calcular la resistencia total, ¿sí? Pensar como que hay una resistencia total, ¿sí? Del circuito, y decir, bueno, delta P sobre esa resistencia me da el caudal total. Hay dos maneras de pensar el caudal total, como quieran. ¿Sí? Igual, bueno, tenemos que calcular Q1 como delta P sobre R1, ¿verdad? Q2 como delta P sobre R2, Q3 como delta P sobre R3. ¿Está bien? ¿Eso por ahí estábamos yendo o alguien iba por otro lado? Yo empecé por ahí, por lo menos. Por esta parte, ¿no? Por la última. Sí. Bien. Bueno, ¿qué resultados te fue dando? No, es que no lo seguí. Me mareé. Ah, dale, bueno, listo. Hagan estas cuentas y me van diciendo los números. A ver, 50, 33,3 y 20. Creo que son mililitros por segundo, ¿no? ¿Qué queda? Mililitros por segundo, perfecto. Sí. 50 para el 2, que es la más chica, tiene más caudal. Para el 2 mililitros, 2 milímetros de mercurio, para R1. Entonces, 50 mililitros por segundo. Después me pusiste acá 33,3 y 20. Listo. 33,3 mililitros por segundo. Y acá 20 mililitros por segundo. ¿Sí? Es la división directa entonces de 100 con 2, de 100 con 3 y de 100 con 5, con las unidades correspondientes. Si suman todos los caudales, si suman todo esto, ¿sí? Les va a dar 50 más 20 más 33,3, ¿no? 103,3 mililitros por segundo. Esto va a ser el caudal total. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Bien. Y si nos vamos al caudal total pensado desde el otro lado, desde delta P sobre R total, ¿sí? Esto es 100 milímetros de mercurio, pero tenemos que calcular la resistencia total, que no la habíamos calculado. Entonces vamos a calcular la resistencia total. Mirá dónde empecé. Dejé todas las diapositivas en blanco arriba y empecé por la última. Ay, Marcelo. Bueno, no importa. Fue mi culpa. ¿Por qué? No, ya entendí lo que dijo. Pensé Dejé que todo yo acá le arriba. había hecho empezar por el final. No, las diapositivas en blanco. Bueno, les pongo más, no importa. Ahí está. Listo, acá. ¿Cómo hacemos para calcular la resistencia total? Practicamos eso. R total. Están todas en paralelo. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 a la menos 1. ¿Sí? Como quiero averiguar R total, directamente lo pongo arriba y pongo el menos 1. ¿Qué valores teníamos? Ay, otra vez, gracias. Sí, está compartiendo, ¿eh? A mí me parece. ¿Sí? Yo veo, ¿eh? Ah, bueno. Me pasó lo mismo a mí, profe. Le explico a la compañera, tenés Dale. que ir a donde estamos todos, y en la pantalla donde dice presentando, que aparece el nombre del profesor, tenés que poner fijar, y ahí te fija la pantalla que está compartiendo. Pues me pasó lo mismo y no sabía por qué. Grande, gracias. A ver. Bien. Era 2, 3 y 5, ¿no? Sí.
2, la unidad. Bueno, pueden trabajar los números así en las unidades. Milímetros de mercurio por segundo sobre mililitro. ¿Sí? Milímetro de mercurio por segundo sobre mililitro. Más 1 sobre 3 milímetros de mercurio por segundo sobre mililitro. Y más 5. Bueno, listo. ¿Cuánto dio esto? Con la calculadora. Ese ruido es mi perra que raya el piso. Ya les comenté un día. Un medio más un tercio más un quinto. ¿Cuánto da en principio? ¿Está escrito acá? 1,03 periódico. ¿Eso ya es invertido? No, creo que no lo invertí. No, yo lo había preguntado antes de invertir, pero ¿es así? 1,03 a la menos 1. ¿Tienen calculadora? Sí, sí. Sí. ¿Chachán? ¿Cuánto da entonces? Profe, sería 0,96, A ver. o sea, invertido. ¿Invertido a 0,96? ¿Al resto le da lo mismo? Sí, 0,97, pero sí. Bien. 96, 97, ahí puede haber un redondeo. Bien, esta es la resistencia total. ¿Para qué la calculamos? Porque queríamos conocer el caudal total, ¿sí? Q total, como delta P sobre R total, ¿sí? O sea, 100 milímetros de mercurio sobre 0,96. Esto es aproximado, ¿no? Milímetros de mercurio. ¿Otra vez? Marcelo. Se fue el... Sí, Bueno, dejó de presentar ustedes también. lo van a... No sé qué pasó ahí. Estaba escribiendo y se me borró. Profe, perdón, yo tenía una duda porque vio que en un momento dijo que aparecía un 50 y un 20 antes en las diapositivas y justo no estaba viendo pues no podía ver la pantalla y no sabía qué pasó. No sé si después, antes de terminar, podría explicármelo de nuevo, por favor. En este problema... Sí, en la primera diapositiva, digamos, del problema. Hay unas cosas que no entendí de dónde salieron, pues no las pude ver cuando las hizo. Estamos complicadísimos porque se me borraron. Se me cerró Eran la suma de los tres caudales chiquitos, lo que está diciendo él. Claro, exactamente, eso. Pero no entendía por qué decía 20 mililitros y 50 mililitros. No entendí cómo hizo el pasaje ahí. Hice la división de 100 con 2, me dio 50. De 100 con 3, me dio 33,3. De 100 con 5, me dio 20. ¿Entendés? Como que caudal es Joya. expresión Sí, sobre resistencia. Y sí, una lo vez que entendí por tuve ahí. esos tres valores, los sumé. Genial, genial, gracias. Ahí está, ahí está. Bueno, resultado total. Se borró todo lo anterior. Voy a tener que guardar a cada rato porque esto viene mal. Lo último que había escrito es, entonces, que el caudal total
era 100 milímetros de mercurio. Ay, no estoy No está presentando. compartiendo, No profe. estoy compartiendo. Sí. Chan. Y no me deja compartir ahora. Algo está pasando. Está grisecito el compartir. No, algo pasa con el Meet. Bueno. No sé. Te tiene que dar. Lo que estamos buscando, Juan, no es la presión, es el nuevo caudal. 100 sobre la resistencia total, que era 0,96. Esos 104 son mililitros por segundo. Y tendría que coincidir con el valor que fue la suma de los tres. ¿Sí? Puede ser que haya una diferencia chiquita porque... Igual a mí me dio lo mismo que Juan, dividí 100 dividido 0,96. Y el número sí, le corrijo la unidad. Ah, ok. ¿Está bien? Se me fue el... No puedo presentar. Salvo que esté presentando. ¿Estoy presentando? No lo están viendo. No está presentando. No. Bueno, voy a poner una pizarra para seguir trabajando. Ahora, disculpen, pero no sé qué pasó ahí. Se me fue el Meet. Ahí abro. No pasa nada. Tendría que ser el mismo que sumar las que están Claro. ¿no? Y hay una pequeña diferencia. Ahí está en el chat, está el link de la pizarra. Hay una pequeña diferencia porque hicimos redondeos. Vieron que el 3,33 que dio, el 33,3 era periódico, ¿no? Ahí hubo redondeos. Por eso no da exactamente lo mismo. Pero sí, por ahí va. Ahora están viendo la pizarra, ¿no? Profe, si no puede compartir, corte la grabación, así no la tiene que editar después. Vamos a...